¿Cómo escribir un libro? Este vídeo es para ti si eres una persona que quiere sentarse a escribir una novela, una historia, un cuento, un relato. Creo que es aplicable a todo y no sabes por dónde empezar, no sabes cómo hacerlo, no sabes qué pasos tienes que seguir y no sabes, en fin, cómo ponerte, ¿no? O si eres una persona que está bloqueada, tal vez te pueda también ayudar. El otro día vi un vídeo de un tío que hablaba de un montón de reglas para escribir un libro. Y como estaba profundamente en desacuerdo con cada una de esas reglas, este vídeo básicamente no va de reglas que debes seguir para escribir un libro, va de reglas que debes romper para escribir un libro. Vamos a intentar quitar las concepciones que son erróneas que tenemos, las creencias que tenemos que quitarnos y todas las cosas que nos sobran en vez de todas las cosas que nos faltan, porque yo creo que a la hora de ponerse a escribir hay más cosas que nos sobran que nos faltan por saber. Así que, sin más, vamos a ello. En el vídeo de este chico hablaba de una serie de reglas que tenías que seguir si querías escribir un libro. Y la primera cosa que decía era no cometer ciertos errores con el final. Por ejemplo, que el final fuera predecible. Eso lo consideraba un error. Y yo te digo, haz lo que quieras con tu final, es tuyo. De hecho, si te pones a ver estas reglas, hay muchas historias que son la excepción a esta regla y que no son la única excepción porque hay bastantes más excepciones y también han funcionado. Por ejemplo, en la película de American Beauty, el protagonista dice al principio de la película que va a morir. ¿Tú te dejas de ver la película porque haya dicho al principio eso? ¿A que no? No. Y es un peliculón y está bastante bien puntuado y es una peli, a mí me gustó mucho, por lo menos, que considero que es bastante buena. El libro Los siete maridos de Evelyn Hugo, que he leído y me encanta, habla de cómo Evelyn Hugo va a contar la historia de sus 7 maridos, de cómo se casó 7 veces. Entonces, mientras tú estás leyendo la historia de amor con su primer marido, tú sabes que va a terminar. Y sabes que después se va a casar con otro. Y cuando estás con el segundo marido, y con el tercero, y con el cuarto, igual. Y no por eso dejas de leer. De hecho, es una de las historias que a mí más me ha enganchado de todas las que leí el año pasado. Entonces, final predecible, haz lo que quieras con tu final. Si tu final es predecible, pues tu final es predecible, es tu final. Tú decides qué haces con él. Como te limites y digas, ay, no, es que el final que tengo pensado no me vale, tal. Quítate eso y escribe literalmente lo que quieras. Segunda regla que hay que romper, que decía este hombre, ¿no? Que había que seguir, es asegurarse de que el protagonista sea el héroe o aprenda algo. ¿Qué más da? O sea, ahora mismo estoy leyéndome un libro en el que el narrador es el personaje secundario. Estoy leyendo, bueno, lo acabo de empezar, llevo 100 páginas o algo así. Estoy leyéndome la canción de Aquiles y yo pensaba que el narrador iba a ser Aquiles, pero el narrador es Patroclo. ¿Me está dejando de gustar? No, de hecho no. Llevo 100 páginas, pero en realidad lo empecé ayer. O sea que en realidad no voy tan mal y es una historia que me está gustando bastante. O sea que el protagonista sea el héroe, sí, en la mayoría de casos funciona, en la mayoría de casos es así, en la mayoría de casos vende. ¿Es necesario? No. El protagonista es tuyo y tú haces lo que quieres. Creo que ya se ve un poco por dónde voy, ¿no? Y cuáles son un poco mis opiniones respecto a esto, pero he de decir que soy una persona que, mira, no he vendido 200 millones de libros y probablemente la gente que te esté dando esos consejos tampoco. Como no te pongas a verte una entrevista de Stephen King, pues no vas a oír consejos de la boca de alguien que te haya vendido 52 bestsellers. Pero soy una persona que ha escrito libros y el año pasado escribí 4 y no tengo ningún tipo de bloqueo y esto al final es algo que te cuento desde mi experiencia para el que quiera escribir. Seguimos. Lo siguiente que he visto también en varios vídeos es el tema de la estructura del viaje del héroe. La estructura del viaje del héroe de Joseph Campbell, yo soy súper fan y es algo que funciona. O sea, es algo que funciona. Está probado, me encanta. Joseph Campbell, me encanta. O sea, es que si tú te pones a ver, pues Harry Potter, por ejemplo, sigue esa misma estructura. Harry Potter es una saga maravillosa, es una saga
Yo me he leído el primer libro, de decir, porque lo demás me he visto las pelis. Confieso que no me he leído todos los libros de Harry Potter, ni muchísimo menos. Me he leído La Piedra Filosofal, pero, pero el caso es que está demostrado que esa estructura funciona. Ahora, una cosa es que esté demostrado que esa estructura funciona y otra cosa es que sea la única que funciona. Yo he leído libros del autor japonés Haruki Murakami, que es el autor japonés ahora mismo más reconocido tanto en Japón como en Occidente, y muchos de sus libros no siguen la estructura del viaje del héroe. Hay libros que tienen un final que te deja así, o que te deja pensando, o que te corta el libro en donde le parece bien. Y es que esa es la cosa también, o sea, es que mm, como escritor un libro no acaba, lo abandonas tú cuando consideras y cuando ya no hay más que, no tienes más que decir o más que aportar. Y al final los libros de Murakami son un éxito y muchos de los que he leído no siguen esa estructura. Entonces, ¿es una estructura que funciona? Desde luego. Si tu historia no sigue esa estructura, ¿tienes que dejar de escribirla? No, en absoluto. Escríbelo, escribe lo que lleves dentro, por Dios. Que nadie te intente meter en un molde a la hora de expresarte con tu arte. Escribir es un arte, escribir es un hobby y así es como lo tienes que tratar. Qué manía con ponerle límites y normas a absolutamente todo. No sé, al final vas a convertir tu proceso de escritura en una mañana en la que te levantas a las 5 de la mañana, a las 5:30 vas al gimnasio, a las 6 te estás duchando, a las 7 vuelves a hacer flexiones. No, no, no. Es que escribir no es así, por lo menos para mí, aunque es muy importante el trabajo. Seguimos. Siguiente norma que creo que no hay que hacerle caso, aunque en esta hay matices, que es intercalar frases cortas, largas y medias para poder llevar un buen ritmo de escritura. ¿Por qué digo con matices? Porque a mí me parece que esto no lo tienes que tener en cuenta para nada a la hora de escribir, pero que sí es realmente importante a la hora de editar. Y es que en realidad muchos de los consejos que dan para escribir las personas en redes sociales considero que son más para la fase de la edición que para la fase de la escritura. Porque a la hora de escribir lo que tienes que hacer es quitarte cosas, quitarte miedos, quitarte juicios, quitarte todo lo que creas que te pueda estar limitando y simplemente ponerte a escribir. Entonces, ya hemos dicho todo lo que no hay que hacer. Vamos a empezar con lo que sí hay que hacer, porque no vamos a ponerle aquí problemas a todo y no dar ningún tipo de solución al respecto. Eso a mí no me gusta. Así que vamos, ¿qué hay que hacer para escribir una novela? El primer consejo, y va a sonar súper obvio, pero es así. Lo primero que hay que hacer es sentarte a escribir. En la escritura, como en un montón de disciplinas, el trabajo es más importante que la inspiración. La inspiración te viene un día, pero tú tienes que sentarte, aunque no estés inspirado, y escribir. Yo todas las mañanas, que tengo clases por las tardes y las mañanas las tengo disponibles, todas las mañanas sin falta me siento y escribo 4 horas o 2000 palabras o depende del límite que me ponga el día, pero todas las mañanas me siento y escribo. Y si no tengo ideas, escribo algo mediocre y ya lo editaré, pero escribo, escribo y escribo. Porque si no me siento y escribo, la inspiración tampoco va a llegarme. Y si tengo que depender de la inspiración para sentarme a escribir, ni una idea va a conectar con otra, porque a lo mejor un día me inspiro y se me ocurre una idea y otro día otra diferente y no escribo ningún libro, ningún cuento, ningún nada. Escribo una página que trata un tema, otra página que trata otro y otra página que trata otro y termino en 15 años, que no estaría mal tampoco, pero a mí me gusta escribir todos los días y considero que efectivamente el trabajo hay que hacerlo. Así que lo primero es sentarte a escribir. No tengas miedo a hacer algo mediocre, que esto ya es como el segundo consejo. No tengas miedo a hacerlo mal o a ser mediocre. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. No pasa nada, tú siéntate y escribe. Hazlo con miedo. Explora ese miedo. Convierte a ese miedo, no sé, en una mosca o en una serpiente. Escribe desde el punto de vista de ese miedo. Métete en la cabeza del miedo y haz del miedo un personaje. Haz algo con ese miedo, algo creativo, pero escribe con miedo. Porque al final el fracaso como tal no existe. O sea, los errores que puedas cometer son realmente errores. Son algo diferente
y ya está, porque un día escribes algo que no tiene éxito y 10 años después a lo mejor lo tiene. Y a lo mejor el mundo no está preparado para recibir tu obra, pero después de mucho tiempo se valora. O a lo mejor cuántos autores y cuántos artistas después de su muerte se han hecho famosos y su obra no pudo ser valorada en su momento. El caso es que eso del fracaso, eso de la mediocridad, eso de tal, obviamente hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar, nada es perfecto, pero es que eso es lo bonito. Así que el miedo al fracaso y al rechazo y a la mediocridad, quítatelo cuando tengas que escribir. Y si escribes algo mediocre, ¿qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué hay de malo? No pasa nada. Es que tampoco todo tiene que ser tan grandioso y tan una idea que cambie el mundo. Tú escribe lo que lleves dentro y intenta quitarte todas esas cosas que te limiten antes de sentarte a escribir. Y lo dicho, si no puedes, convierte el miedo en algo y escribe desde el punto de vista del miedo, por ejemplo. El siguiente consejo, que va muy de la mano con estos, es que la crítica es para los críticos. Los críticos tienen que criticar, los escritores tienen que escribir, así que escribe. Es que todos van al mismo sitio, ¿eh? Fíjate, si no me enrollo contándote lo mismo, pero con diferentes frases. Pero es también para que se te quede si quieres escribir. Y es que es muy importante, es muy importante. O sea, tienes que dejar la autocrítica, tienes que dejar el censor que tienes en la cabeza, el crítico que te dice que todo eso está mal. Una vez empiezas a escribir, a lo mejor empiezas con ese crítico, ¿eh? Pero tú sigue, tú sigue, tú sigue, métete ahí, porque a lo mejor después de media hora escribiendo se ha ido, porque estás inmerso en tu novela, en tu historia, en tu guión, en lo que sea que estés escribiendo. Y eso es una sensación maravillosa, que es de las mejores sensaciones que yo he experimentado en la vida. El estar en flow mientras escribes algo es que para mí es inigualable, claro, a mí es que me gusta mucho escribir. Supongo que al que le guste otra disciplina, pues lo vivirá con esa otra disciplina. Pero si te gusta escribir, ya te digo que es una sensación preciosa y que para eso tienes que ponerte a escribir y seguir, seguir, hasta que el censor que tienes en tu cabeza y el crítico interno se vaya a callarlo y decirle, mira, tú no vienes. A lo mejor en la edición te dejo pasar, te dejo participar, pero sin que seas muy malo conmigo y solo críticas constructivas, por favor, nada contra mi persona, pero a la hora de escribir tú no vienes, porque si no yo no escribo. Entonces coges a tu censor, a tu crítico y le pones castigado en una silla mirando a la pared. No participa en este proceso. Y lo más importante, que esto es algo que si no tienes esto, yo te diría directamente, no escribas. Es que disfrutes. O sea, algunos consejos, y esto lo tengo aquí escrito y me vais a perdonar porque lo voy a leer porque no me lo he aprendido de memoria, que se me ha ocurrido ayer. Algunos consejos de expertos no son para escribir libros, sino para venderlos. Y sinceramente, si no te gusta escribir, si no te gusta disfrutar del proceso, de la escritura, y lo único que te importa es el resultado, busca otra cosa cuyos resultados puedan ser buenos, pero el proceso pueda gustarte más, porque la vida al final es el proceso. Y con las horas que te vas a tirar escribiendo, o los días, o los meses, si simplemente buscas el resultado, a lo mejor lo tienes. Yo creo que es más probable que no lo tengas a que lo tengas, ¿eh? Pero a lo mejor lo tienes, sí. No, es que no seré yo quien te diga que no y quien te limite. Pero verdaderamente lo vas a tener después de un proceso que te haya resultado tedioso y que no hayas disfrutado absolutamente nada. Entonces, si verdaderamente solo estás enfocado en el resultado, para mí que quizá deberías enfocarte en algo en lo que también pudieras disfrutar del proceso, porque al final la vida es eso, la vida es un proceso. Sobre todo, escribe y sobre todo, disfruta. Y no dejes que nadie te diga cómo puedes o no escribir tu historia. Escribe lo que tengas dentro, escribe lo que te venga, exprésate, que no te dé miedo ser incorrecto, que no te dé miedo las faltas de ortografía, esos son para la edición, que no te dé miedo que un diálogo sea demasiado largo, que hayas descrito algo demasiado o demasiado poco, que no te dé miedo nada de eso, porque seguro que hay un libro con todas las características que tú temes que salgan de ti, que se ha vendido, que se ha publicado, que ha tenido éxito o que se ha leído, aunque sea en mayor o menor medida, o que si no lo ha leído nadie, la persona haya disfrutado una barbaridad escribiéndolo y de eso se trata. Así que nada, por cada regla que yo creo que nos venden,
hay una historia que rompe esa regla y que también funciona. Así que sigue las tuyas propias, siéntate a escribir, intenta dejar los miedos a un lado y sobre todo disfruta del proceso de escritura. ¡Adiós!